Bueno, continuando con nuestros hermosos mecanismos, vamos a ver, ¿de qué están compuestos esos elementos? Son elementos que están unidos y que forman una cadena. Entonces, a alguien se le ocurrió mencionar o darle nombres a los elementos en función de lo que conocemos. Si llamamos a todos los elementos de una cadena cinemática y todo el conjunto de la distribución Walser o del mecanismo biela-manivela, es decir, pistón, cruceta, biela y rueda, etcétera, etcétera, o manivela. Lo llamamos cadena a cada elemento. ¿Qué nombre le vamos a dar? Eslabón. Entonces, vemos que empezamos a hablar de eslabones, pero no son los eslabones de cadena de ancla con el contrete. Son elementos que están uniendo, es decir, el pistón es un eslabón, la biela es otro eslabón, la manivela del cigüeñal es otro eslabón y el bastidor es otro eslabón. Son todos eslabones. Y que están unidos de alguna manera. Claro, podemos tener una unión totalmente rígida, es decir, un empotramiento, es decir, la camisa del pistón con el block, o la culata del cilindro con el block. Bueno, esos elementos forman un mismo eslabón. Es decir, si no hay posibilidad de movimiento relativo, se trata del mismo eslabón, aunque después le tengamos que dar un montón de nombres. ¿Por qué hacemos esto? De dar nombre, de hablar de eslabón, de cadena, etcétera, etcétera. Porque hay algunas características comunes. Entonces, estudiando en forma genérica, como se estudia el álgebra, sin tener números concretos, A, B, C, ponemos. Y porque después vale para cualquier número que pongamos en lugar de A, cualquier número que pongamos en lugar de B y cualquier número que pongamos en lugar de C. De la misma manera, hablamos ahora en términos genéricos, y hablamos de eslabones. Y esos eslabones, como van a estar unidos de a dos entre sí, forman un par. Dos cosas es un par. Por lo tanto, tenemos un par. Pero como es un par que se mueve, es un par cinemático. Es decir, parece curioso al principio un poco esta terminología, pero si uno quiere profundizar en este tema, no le queda más remedio que acostumbrarse a usarlo, ¿no? Para nosotros, digamos que es un tema, no digo lateral, porque es importante, pero sí que es un tema que no es de los fundamentales, de los núcleos duros de esta materia. Pero de cualquier manera, estamos acostumbrándonos despacito a hablar de cadenas cinemáticas, de eslabones, y que dos eslabones están formando un par, que como se mueve es un par cinemático. Ahora bien, esa unión puede ser de distinta manera. Es decir, permite movimiento, pero ¿qué movimiento permite? Bueno, si estoy pensando en una bisagra o estoy pensando en el muñón del cigüeñal, está claro que el movimiento principal que permite es una rotación, no permite otros. La bancada. ¿Cómo entonces compaginar esto? Pero un eje también puede estar soportado no por una bancada, por un cojinete de fricción. Puede tener un bolillero, un rulemán, rodamiento. Rulemán no es una palabra, digamos, elegante. Es un rodamiento. Ahí es un poco distinto, ya hay cosas que cambiaron. Bueno, y además podría ser un rodamiento de rodillos, a veces de rodillos aguja en algunos mecanismos muy comprimidos en el espacio, y también pueden ser de bolillas, los más comunes, los rodamientos más comunes son de bolillas. También pueden ser troncocónicos, en función de la función particular que tengan que desarrollar. Bien, entonces tengo contactos que van variando. No todos son iguales.
el de deslizamiento, el de rodadura, y tal. Entonces surge una nueva clasificación de esos pares cinemáticos y los llamamos pares superiores o pares inferiores. ¿A qué apunta el nombre de superior o inferior? No a que sea más importante o menos importante, sino a la cantidad de movimientos que permiten. Un par inferior permite menos movimientos, o sea, es más restrictivo que un par superior. Par superior es más laxo, permite cosas. Por ejemplo, la bolilla. La bolilla en la pista de Rouleman tiene un contacto puntual. Sabemos que no es estrictamente puntual porque hay una deformación, de modo que sería un círculo muy pequeño, pero frente a las dimensiones de la bolilla es pequeño. Por lo tanto, es un contacto que llamamos puntual. En el de rodillo sería una línea. Si este es el rodillo, vamos a poner una cosa así, que está rodando en la pista, entonces tenemos una línea de contacto. Las posibilidades de movimiento que permiten este tipo de contactos es más alto, entonces constituirían un par superior. ¿Qué ventaja tienen? Permite más posibilidades de movimiento. Si cuando estamos diseñando una máquina, un par superior me permite una mayor flexibilidad si es que la necesito. En cambio, un par inferior sería el coquinete de fricción. ¿Por qué? Porque hay una superficie de apoyo. La bisagra para la puerta es un par inferior y también el coquinete de bancada es un par inferior y los coquinetes que soportan el árbol de levas también. Ese movimiento, o del pie de biela en el pistón, ese movimiento está mucho más restringido porque la superficie de contacto es grande. ¿Cuál es la ventaja? Porque evidentemente tenemos pares superiores e inferiores con el inferior con menores posibilidades de movimiento, o sea, mayor restricción al movimiento, el par superior más libertad de movimiento, menos sujeción, pero el par superior tiene más desgaste. Es decir, un coquinete de fricción tiene una vida útil para las mismas cargas que tenga que soportar, una vida útil muy superior a la de un sistema de rodillos o de bolillas, es un rodamiento. Fíjense que los motores importantes, todos tienen cojinetes de fricción. Todas las bancadas son cojinetes de fricción. Los motores de automóvil también, en general, todos tienen cojinetes de fricción, salvo algunos modelos, como me comentaba un amigo que es ingeniero mecánico, que le gustan todos esos motorcitos de automóvil. Volvo en su momento sacó, no sé si lo sigue haciendo en algunos de sus modelos, un motor con rodamientos. Es un motor con probablemente menos vida útil. ¿Por qué? Y porque las rodillos y las bolillas están sometidas a esfuerzos y a una fatiga, y esa fatiga, si ustedes se fijan, tiene como consecuencia que se vayan fracturando las pistas y la misma bolilla, que va a aparecer con microfisuritas, ya por supuesto la bolilla no sirve más y la pista tampoco. Y hay que cambiar todo eso. En cambio, los coquinetes de fricción, siempre y cuando mantengan la lubricación, ojo, eso sí, que no se queden en seco, tienen una vida útil mucho mayor. Con estos elementos, simplemente, es que hay que empezar a trabajar para tratar de dilucidar cuando una pieza se mueve y arrastra a otras, cómo es que se mueven las otras. Y aquí hay que prestar atención. ¿Cómo están vinculadas? Si están vinculadas con algo que le permite un deslizamiento, si están vinculadas con algo que le permite una rotación, etcétera, etcétera. Todo el problema que pueden llegar a tener con este tema
es simplemente darse cuenta de cómo se mueven las cosas. Después todo lo demás es a nivel que estamos estudiando nosotros es relativamente sencillo. Muy bien, nos veremos en una próxima.